¿Qué tal, amigos? Atención a este importante anuncio por parte del UCIS. Y es que se ha alcanzado un nuevo récord histórico en el flujo de inmigrantes y los casos. Pero eso no es todo. Desde el Congreso de los Estados Unidos, y especialmente por parte del gobierno, se han anunciado un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración. Pues esto prácticamente acaba de pasar, ya que armaron un campamento militar para detener migrantes. Por ello mismo, los invitamos a que estén atentos a estos nuevos cambios, los cuales vamos a estar mencionando en este y en otros videos. Asegúrate de darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir las últimas actualizaciones que estaremos trayéndote sobre los temas que más te importan. Pues así es, señores, el UCIS completó un número récord de casos. Asimismo lo ha informado la agencia, pero la espera todavía continúa para muchas personas que han solicitado algún tipo de beneficio migratorio. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía, el UCIS, anunció un avance significativo y una reducción en la acumulación de casos durante el año fiscal 2023, a pesar de que también recibió una cifra récord de casos nuevos. El UCIS ha presentado por 2 años una serie de retrasos en el procesamiento de solicitudes en diversos beneficios migratorios, los cuales hacía que los inmigrantes pasen por una larga espera antes de obtener una respuesta a su caso de inmigración. Pues ahora, por primera vez en una década, el UCIS completó más de 10 millones de casos pendientes, mientras que recibió 10,9 millones de casos nuevos. Organizaciones que trabajan a favor de los inmigrantes aplauden este avance, el cual consideran positivo, pero al mismo tiempo aseguran que hay muchos que todavía siguen en la lista de espera. Sin duda alguna es un buen paso que se esté mejorando en estos tiempos de espera, pero aún hay muchos inmigrantes que siguen esperando. De igual manera, se pronunció el director de la Currency DC, Abel Núñez, y señaló que este anuncio no es sorprendente, dado el número de personas que han entrado durante los últimos 2 años. Pero, desdichadamente, esto no está reduciendo el retraso, porque el UCIS no tiene más capacidad. Hay que recordar que el UCIS no recibe fondos del presupuesto federal, sino que generan sus propios fondos a través de las cuotas que cobran por sus servicios. Para poder superar estos retrasos, la agencia tiene 2 opciones. Primero, que el gobierno federal le asigne fondos como parte del presupuesto federal, cosa que no creo que suceda. Y segundo, que el UCIS mismo proponga una nueva alza en sus tarifas, algo que recientemente ya se anunció y comenzará a aplicarse desde abril. Pues por su parte, el UCIS indicó que no solo han completado un número récord de casos, sino que también han respondido a crisis emergentes en todo el mundo, con ayuda humanitaria esencial, y que han implementado soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del cliente y reducir la acumulación de casos. El UCIS dijo que el avance representa una reducción de acumulación de casos en general, por lo menos del 15%. Tan solo al final del año fiscal 2023, la acumulación neta de casos del UCIS, casos pendientes fuera de los tiempos de procesamiento objetivos, fueron del 4,3 millones, una reducción de más de 760,000 casos menos en comparación con más de 5 millones de casos al final del año fiscal 2022. Cabe destacar que lo preocupante es que en el afán de procesar casos rápidos se pueden cometer errores, y en estos errores se pueden negar solicitudes que sí son válidas. Entonces, esto afectaría más a la comunidad inmigrante, porque los aplicantes tendrán que gastar más dinero para seguir el proceso, o podrían ser deportados, aún teniendo un camino válido para quedarse legalmente en los Estados Unidos. Recordemos que el UCIS
supervisa la inmigración en los Estados Unidos, incluyendo solicitudes de naturalización, residencia permanente legal, visas de trabajo, asilo, temor creíble y adopciones internacionales. La cuestión de inmigración es un tema complejo porque son muchos tipos de procesos migratorios. Es muy importante que se agilicen estos trámites, pero sin quitarle a las personas el derecho al debido proceso y que tengan la oportunidad de exponer sus casos al 100%. La agencia también informó que juramentaron más de 878.500 nuevos ciudadanos estadounidenses. También eliminó la acumulación de solicitudes de naturalización. El tiempo promedio de procesamiento de este tipo de solicitudes ha disminuido de 10,5 meses a 6,1 meses a finales del año fiscal. De la misma manera, el UCIS y el Departamento del Estado lograron emitir más de 192.000 visas de inmigrantes basadas en el empleo, lo cual ha sido beneficioso para los empleadores y potenciales empleados. Bajo esta misma línea, el UCIS también extendió el periodo de validez de los permisos de trabajo, por lo menos a 5 años para los solicitantes de ajuste de estatus. Ante el número de inmigrantes que ingresaban por la frontera en busca de un amparo migratorio, el UCIS entrevistó a más de 100.000 solicitantes de refugio, más del doble de la cantidad que se completó en el año fiscal anterior, lo que resultó, según el UCIS, en la admisión y reasentamiento de más de 60.000 refugiados. Y ahora pasamos a la siguiente noticia, que del mismo modo trata sobre inmigrantes. Y es que Estados Unidos acaba de armar un campamento militar para detener migrantes. A pocos días de que el Senado de Estados Unidos haya publicado el tan esperado proyecto de ley para endurecer distintas líneas en la política migratoria, por lo menos en Texas, se respira una tensión. La causa es simple. Están construyendo un campamento base militar en la ciudad de Eagle Pass, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Todo esto como parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobernador republicano del estado para disuadir la inmigración ilegal. Con la nueva ley, el gobierno del país norteamericano también podría destinar más recursos para instalar nuevas máquinas de inspección en la frontera y contratar unos 7.000 empleados para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el UCIS, también para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y también para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, incluyendo agentes de esta misma patrulla fronteriza. Según indican las estadísticas, un número récord de inmigrantes entraron ilegalmente a Estados Unidos desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en el año 2021. Muchos de ellos fueron a través de Texas. A raíz de estos números desalentadores, la instalación, denominada Base de Operaciones Avanzadas Eagle, será un complejo de aproximadamente 32 hectáreas a lo largo de las orillas del Río Grande y logrará albergar hasta 1.800 soldados, con la capacidad de ampliarse hasta 2.300 soldados. Fueron palabras por propio gobernador Greg Abbott en una última conferencia de prensa. Casualmente, este reconocido político desplegó miles de soldados de la Guardia Nacional, controladas por el Estado, todo con el fin de disuadir a los migrantes, y luego construyó un muro fronterizo improvisado en Eagle Pass. La nueva base militar estará a unos 10 kilómetros al sur de Shelby Park, una zona propiedad de la ciudad que el estado de Texas ha requisado en un esfuerzo por bloquear a los inmigrantes. Debido a la magnitud de lo que están haciendo y debido a la necesidad de mantener y ampliar los esfuerzos, pues ellos ven como esencial que se construya este campamento base.